Clara me engañó con otro, pero eso lo supe después. Lo que pasó primero fue que la encontré riéndose demasiado con alguien que no era yo. Fue el sábado de la boda de su prima, en Toledo, y lo recuerdo como si lo estuviera viendo ahora mismo. Las luces cálidas de las guirnaldas colgaban sobre el jardín de la finca, la música sonaba más alta de lo que debería, y yo estaba en una mesa con 4 tíos hablando de pádel mientras ella bailaba con un tal Marcos, un amigo de la infancia que, casualmente, había vuelto a la ciudad hace poco. Lo presentaron como el primo lejano de la familia, aunque nadie supo aclarar de qué rama. Lo que sí supe es que no paraba de tocarla, primero en la cintura, luego en el hombro, y que Clara no parecía molesta. Al contrario, se reía con esa risa que a mí me costaba semanas sacar últimamente. Me levanté y fui directo a la barra, no porque tuviera sed, sino porque necesitaba alejarme de esa imagen. Pedí un whisky y me lo bebí de un trago. La camarera me preguntó si quería otro y solo asentí. Desde allí los veía bailar. No hacían nada que no hiciera cualquier otra pareja en la pista, pero los ojos de ella lo delataban. No eran de compromiso ni de cortesía, eran de deseo, y eso fue como una patada en el estómago. Decidí no decir nada. No esa noche. No delante de todos. Me acerqué cuando terminó la canción y fingí una sonrisa. ¿Te lo estás pasando bien?, le pregunté, disimulando el temblor en la voz. Muchísimo, me dijo, aún con la cara encendida por la risa. ¿Tú no? Sí, claro, mentí, mirándola mientras se alejaba para buscar a su madre, o eso dijo. Esa fue la primera grieta. Y una grieta no rompe una casa, pero sí te obliga a revisar las paredes. Lo que vino después fue peor, mucho peor, pero si tengo que marcar un inicio, una escena concreta donde el mundo que yo conocía empezó a desmoronarse, fue esa, mi mujer bailando con otro hombre, riéndose como hacía años no se reía conmigo. No hubo móviles ni mensajes ni llamadas sospechosas. Fue todo en vivo y en directo, como los buenos golpes. Y yo, un idiota con el vaso en la mano, sin saber que esa noche ya había empezado mi cuenta atrás, durante los días siguientes no mencioné nada sobre lo que vi en la boda. No porque lo hubiera olvidado o porque pensara que era una tontería. No dije nada porque necesitaba saber si era yo el que estaba viendo cosas donde no las había, si quizás me estaba volviendo inseguro sin motivo, si después de tantos años con Clara estaba empezando a imaginar problemas donde no existían. Me convencí de que quizás era solo una mala racha, que la rutina nos había afectado a los dos y que, al ver a alguien nuevo con quien podía charlar sin toda la carga diaria de los hijos, la hipoteca y el trabajo, Clara simplemente se había dejado llevar. Pero algo dentro de mí no lo creía del todo. Algo me empujaba a mirar más, a prestar atención a los detalles, y eso fue lo que empecé a hacer. Una semana después, un viernes, Clara salió temprano del instituto. Teníamos previsto comer juntos en casa porque los niños estaban en casa de sus abuelos por el fin de semana. Me llamó al trabajo a eso de las 11 y me dijo que prefería irse a comer con unas compañeras del departamento. Me pareció raro, porque lo habíamos planeado con tiempo, y ni siquiera me lo propuso como una alternativa, sino que me lo comunicó como una decisión tomada. ¿No quieres que comamos juntos?, le pregunté, intentando sonar neutral. No es eso, Sergio, pero hace semanas que no veo a las chicas del instituto fuera del aula, y hoy justo vamos a un sitio nuevo por el centro. Podemos cenar juntos esta noche si quieres, me dijo, con un tono suave, como si estuviera evitando un posible conflicto. Vale, disfruta, le respondí, mientras notaba cómo se me encogía el estómago. No comí. Salí a dar un paseo largo por la zona industrial donde está la oficina. Solo pensaba. Me venían imágenes de la boda, de los movimientos de Marcos, de la risa de Clara, de su manera de soltarme las decisiones ya tomadas. Y ahí supe que algo no encajaba. Si Clara estuviera simplemente ocupada con el trabajo, si estuviera cansada,
Si se sintiera distante, eso lo entendería. Lo que no podía ignorar era ese tipo de comportamiento que se esconde detrás de excusas suaves. Así que hice algo que jamás pensé que haría. No llamé a nadie. No revisé su teléfono. Lo que hice fue ir al sitio donde dijo que iría. Llegué al centro de Valencia en metro, sin rumbo concreto. Empecé a recorrer restaurantes. Entré a varios, mirando rápido. En uno de ellos, vi a 2 profesoras del instituto donde trabaja Clara. Me acerqué a la barra y pedí un café. ¿Clara no ha venido?, pregunté, intentando sonar casual. Las 2 se miraron entre ellas antes de responder. No, hoy no podía. Dijo que tenía cita con el fisio, creo. ¿Por qué?, me preguntó una de ellas, frunciendo el ceño. Por nada, es que me comentó que igual venía. Ya hablaremos luego, respondí, con una sonrisa forzada. No me quedé más de 5 minutos. Al salir del local, me di cuenta de que me ardía la cara. Me senté en un banco frente a la plaza del ayuntamiento y me quedé mirando a la gente pasar. Cientos de desconocidos con su vida normal, mientras la mía empezaba a romperse en silencio. Si no estaba con sus compañeras, ¿con quién estaba? No hizo falta pensar mucho. Marcos. Ese nombre apareció en mi cabeza como si lo hubiese estado esperando. Y si estaba con él, entonces no era solo una sospecha, era una traición real. Fría, calculada, cobarde. Volví a casa antes que ella. Me duché. Me senté en el sofá como si nada. Vi las noticias, como siempre. Cuando Clara entró por la puerta, traía una bolsa de una tienda de ropa y una expresión extrañamente tranquila. Al final no comí con las chicas. Me fui de compras sola, dijo, dejando la bolsa en el suelo, sin mirarme directamente. ¿Compraste algo?, le pregunté, y noté cómo me temblaba la mandíbula. Unos pantalones. No tenían los que buscaba, pero algo encontré, respondió, mientras caminaba hacia la cocina. ¿No ibas a estar con tus compañeras? Se detuvo un segundo. Luego dijo. No, al final no me apetecía. Ya sabes que a veces cambio de idea. ¿Por qué lo dices? Porque hablé con 2 de ellas. Dijeron que pensaban que ibas al fisio. Clara giró la cabeza lentamente. No dijo nada durante varios segundos. ¿Fuiste al restaurante? Sí. ¿Me estás siguiendo ahora? Te estoy escuchando mentir, dije, sin levantar la voz. Ella me miró con algo entre rabia y miedo. Volvió a la cocina y se sirvió un vaso de vino. Lo bebió de golpe. Volvió al salón y se sentó en el otro sofá. No tengo que darte explicaciones cada vez que cambio de planes, Sergio. ¿De verdad estás tan inseguro? Dime si estuviste con Marcos. El silencio que vino después no fue dramático, fue incómodo. Real. Clara bajó la mirada. No respondió. Y en ese instante, su silencio fue más claro que cualquier palabra. La sangre me martilleaba las sienes. Me levanté y salí del salón. No quería pegar un grito, no quería llorar, no quería romper nada. Solo necesitaba no verla durante unos minutos. Me encerré en la habitación y me senté en el suelo, contra la cama, con las manos temblando. Ahora sabía la verdad. Y eso dolía más que cualquier mentira. Esa noche dormimos en la misma cama, pero no hablamos. No intentó darme una explicación ni se disculpó, solo se acostó dándome la espalda, como si nada hubiera ocurrido. Yo tampoco dije nada, porque cualquier palabra que saliera de mi boca en ese momento no iba a ser racional. Me dolía todo el cuerpo de la tensión, pero sobre todo me dolía la cabeza, como si algo dentro estuviera tratando de escapar y no encontrara por dónde. Dormí a ratos, despertándome con los ruidos más pequeños,
y cada vez que la escuchaba respirar, me invadía una rabia que no sabía cómo contener. A la mañana siguiente, ella se levantó antes de que sonara el despertador. Escuché cómo abría la puerta del baño, cómo se duchaba, cómo se vestía. Todo como siempre, todo tan normal que me daban ganas de gritar. Me quedé en la cama, esperando a ver si decía algo antes de salir. Cuando terminó de arreglarse, se acercó al lado de la cama donde yo estaba y me miró. No dijo buenos días, ni preguntó si había dormido bien. Solo dijo una frase. Tenemos que hablar esta noche. Asentí con la cabeza, sin mirarla. Escuché cómo cogía las llaves y cerraba la puerta de casa. Cuando me quedé solo, me levanté y fui a la cocina. Encendí la cafetera y me quedé mirando el calendario pegado en la nevera. Había un círculo rojo en el sábado siguiente, el cumpleaños de mi hijo mayor. Clara había anotado comprar tarta, como si eso fuera lo más importante de la semana. Pensé en los niños. Pensé en cómo íbamos a manejar esto sin que se derrumbara todo a su alrededor. Pensé en si debía esperar a que ella hablara primero o si debía presionarla para que soltara toda la verdad de una vez. Ese día fue eterno. Trabajé desde casa, pero no rendí nada. Respondí correos sin pensar, pospuse llamadas, ignoré a los compañeros. A las 5, salí a caminar. Estuve una hora dando vueltas por el barrio, sin rumbo, solo esperando que pasaran las horas. Cuando volví, ella ya había llegado. Estaba en el salón, sentada en el sofá con las piernas cruzadas y el mando de la televisión en la mano. No había encendido la tele. Me miró cuando entré, y esta vez sí habló. No quiero dar vueltas, Sergio. Voy a decirte las cosas como son. Me senté en el sillón frente a ella. No respondí. Solo esperé. Sí, estuve con Marcos. No fue una sola vez. No fue un desliz. Empezó hace unas semanas, después de la cena de antiguos alumnos del instituto. Nos reencontramos, empezamos a hablar, salimos a tomar algo, y ya sabes lo demás. No la interrumpí. Solo la miraba. Me sorprendió lo directa que era. No se excusó, no lloró, no intentó suavizarlo. ¿Por qué? Pregunté, finalmente. Porque me sentía invisible. Porque llevaba meses sintiéndome apagada, sin deseo, sin ganas de nada. Y él apareció en un momento en que necesitaba sentir que alguien me veía. No lo planeé, no fui a buscarlo. Pero pasó. ¿Me echas la culpa a mí? No. No estoy justificando lo que hice. Pero si me preguntas por qué, eso es lo que te puedo decir. Me cansé de vivir en una casa donde parecía que solo éramos compañeros de piso. Me cansé de estar bien en la teoría y vacía por dentro. ¿Lo amas? Tardó en responder. Bajó la mirada, respiró hondo. No lo sé. Creo que no. Me gusta cómo me hace sentir, pero no sé si eso es amor o solo necesidad. Me quedé en silencio. Sentía una mezcla de odio, tristeza y una especie de alivio enfermizo por tener, por fin, las piezas del puzzle en su sitio. No sabía qué decir. No había una frase que arreglara nada. No había una reacción que me devolviera la dignidad. ¿Y ahora qué? Pregunté. No lo sé. Por eso quería hablar contigo. No quiero seguir engañándote. Si seguimos, quiero que sea con toda la verdad encima de la mesa. Y si no seguimos, quiero que sea una decisión limpia, sin reproches. ¿Quieres seguir conmigo? Sí. Pero no sé si tú vas a poder perdonarme. Y no sé si yo merezco que lo hagas. Me levanté. Caminé hasta la cocina, abrí la nevera, cogí una cerveza y me apoyé en la encimera. Necesitaba respirar. Estaba sudando. Sentía la boca seca.
Escuché cómo se levantaba y venía detrás de mí. Sé que esto lo arruina todo. Pero quiero que entiendas que no fue por falta de cariño. Te quiero, Sergio. De verdad. Solo que lo hice todo mal. Claro que lo hiciste mal. Y no solo por acostarte con otro. Lo hiciste mal por mentirme, por mirarme a los ojos todos los días y fingir que todo iba bien. Lo hiciste mal por elegir resolver tus vacíos dándote a otro en lugar de decirme que estabas mal. Lo sé. No tengo defensa. Volví al salón. Me senté de nuevo. Ella se sentó también. Nadie dijo nada durante varios minutos. El reloj marcaba las 8:30. Fuera, se escuchaba el ruido de los coches bajando por la avenida. Dentro, solo se escuchaba nuestra respiración entrecortada. Sabía que esa conversación era solo el principio. Lo peor aún estaba por venir. Pero ya estaba dicho. La verdad estaba sobre la mesa. Y ya no había vuelta atrás. El día que decidí vengarme de Clara no fue por orgullo ni por necesidad de justicia. Fue porque algo en mí cambió. Hasta ese momento, había estado conteniéndome, procesando, intentando comprender, aceptando incluso la idea de que podíamos reconstruir lo que teníamos si ella realmente lo deseaba. Pero todo eso se rompió el sábado por la mañana, cuando la escuché hablando por teléfono mientras se duchaba. No fue una conversación larga. Solo fueron 3 frases. Pero bastaron. No puedo verte hoy. Está raro. Sospecha algo. Esa última frase me reventó por dentro. Lo dijo como si yo fuera un obstáculo temporal, una molestia manejable. Me senté en la cama con las manos apoyadas en las rodillas, mirando al suelo, y supe que no había vuelta atrás. Ella no estaba arrepentida. No de verdad. Me había contado la mitad de la verdad. Quería salvar la comodidad de nuestra vida juntos, pero seguir jugando a 2 bandas. No era ignorancia lo que le quedaba, era desfachatez. Así que me levanté, me vestí y salí de casa con una sola idea, hacer que se arrepintiera de cada una de esas palabras. No soy impulsivo. Nunca lo he sido. Necesité unas horas para pensar en algo que no solo doliera, sino que dejara una marca real. Y no se trataba de destruirle la vida ni de venganza barata. Se trataba de mostrarle lo que es perder la tranquilidad, de quitarle la seguridad con la que paseaba por la casa. Así que fui por el lado que menos esperaba, su círculo social. Clara siempre ha vivido obsesionada con su imagen, con lo que opinan sus amigas, sus compañeras del instituto, las madres del grupo de WhatsApp. No podía soportar que alguien la juzgara. Usé eso. Lo primero fue contactar con Laura, la profesora que me había dicho que Clara no había ido a comer con ellas aquel día. Le mandé un mensaje y le propuse tomar un café. Aceptó sin hacer demasiadas preguntas. Nos vimos en una terraza cerca del parque. Me senté con una sonrisa falsa y una carpeta en la mano. ¿Va todo bien?, me preguntó, curiosa, sabiendo que algo raro había. Sí y no, le dije. Solo necesito que me confirmes algo. Le conté que Clara me había confesado una infidelidad, que había sido con Marcos, que no sabía qué hacer. Le pedí que, por favor, no lo comentara con nadie. Su cara fue de sorpresa sincera, y me aseguró que no diría nada. Pero sabía perfectamente que eso no iba a quedar ahí. Laura era conocida por no poder guardar un secreto ni 5 minutos. Era cuestión de horas que todo el instituto supiera la historia. La dejé hablar, asentí, fingí vulnerabilidad. Jugué el papel de marido dolido que aún ama a su esposa. Cuando terminé el café, ya había cumplido mi primer objetivo, Clara iba a enterarse de lo que es sentirse expuesta. El segundo paso fue más elaborado. Marcos trabajaba en una oficina bancaria. No muy lejos de allí. Entré con la excusa de hacer una consulta sobre una hipoteca.
Me atendió una compañera suya. Pedí hablar con él. Me dijeron que estaba ocupado, pero que podía esperarlo. Me quedé en la sala, fingiendo revisar folletos, hasta que salió. Me reconoció de inmediato. Puso esa cara de tipo que sabe que se ha metido en un lío. ¿Sergio?, preguntó, incómodo. Sí. ¿Tienes un momento? Estoy trabajando, no sé si. Solo será un minuto. Accedió. Lo acompañé a una sala de atención al cliente vacía. Cerré la puerta. No le grité, no lo insulté. Lo miré a los ojos. No quiero que me expliques nada. Solo quiero que sepas que lo sé. Y quiero que sepas que me voy a encargar de que tu nombre y el de Clara no puedan mezclarse sin que se les caiga la cara de vergüenza. Mira, yo no sabía que ella, intentó justificarse. No me importa lo que sabías. Lo que me importa es que vas a borrarte de su vida. Que no vas a volver a buscarla, ni a escribirle, ni a llamarla. Porque si lo haces, te juro que voy a ir más allá de una conversación. Y créeme, no quieres saber cómo termina eso. No respondió. Solo asintió, tenso. Me fui sin mirar atrás. El tipo no tenía agallas para más. Era evidente. Esa noche, Clara entró en casa como si llevara piedras en los bolsillos. Me miró desde la puerta. ¿Qué has hecho? ¿A qué te refieres? Laura me llamó. Dice que en el instituto se comenta que tú y yo estamos separados, que tuve una aventura. ¿Lo contaste tú? Conté lo que me contaste. ¿No es eso lo que querías? ¿La verdad por delante? ¿Estás vengándote de mí? Estoy ajustando cuentas. Ya hablaste tú. Ahora hablo yo. No respondió. Fue a la cocina. Se quedó allí un rato. Yo no me moví. Me importaba poco si se molestaba, si se sentía traicionada, si ahora tenía miedo de que la señalaran. Era exactamente lo que merecía. Quería seguir con su vida como si nada, como si el error hubiera sido pequeño, como si yo tuviera que aceptarlo porque la quería. Pero yo también me quería a mí mismo. Y eso era nuevo. Y era mucho más fuerte que todo lo demás. Pasaron 2 días sin que habláramos más de lo necesario. Clara seguía su rutina como si solo estuviera esperando que yo explotara de nuevo, pero no lo hice. Me limité a la mínima comunicación, las preguntas por los niños, las tareas de casa, lo justo para que no pareciera una guerra abierta pero tampoco una reconciliación. Fue el domingo por la tarde cuando ella vino a buscarme al balcón. Estaba sentada en la barandilla, con las manos cruzadas sobre las rodillas, y por primera vez en semanas, no tenía cara de desafío ni de culpa, solo de alguien que está agotada. ¿Podemos hablar ahora?, dijo, sin levantar mucho la voz. Me levanté de la silla, entré al salón y me senté en el sofá. Ella me siguió. Cerró la puerta del balcón con cuidado, como si el ruido fuera a romper lo poco que quedaba entre nosotros. He estado pensando todo este fin de semana. Y sé que lo que hice fue lo peor que te pude haber hecho. No solo por el hecho de estar con otro, sino por cómo lo manejé, por cómo te mentí, por cómo te hice sentir como un idiota. No tengo manera de justificar eso. No dije nada. La miraba. Esperaba algo más que palabras vacías. Sé que contárselo a Laura fue tu forma de hacerme sentir lo mismo que tú sentiste. Y me dolió. Mucho. Me dolió ver cómo me miraban las compañeras el viernes, cómo me evitaban, cómo susurraban a mis espaldas. Pero después lo pensé, y entendí que no tenías otra forma de hacerme ver la magnitud de lo que había hecho. No era por venganza, le dije entonces. Era para sacarte de la fantasía de que todo esto se podía arreglar con un par de disculpas. Era para que dejaras de pensar que podías controlar el daño. Lo entiendo, respondió.
Y no sé si esto tiene arreglo. No sé si tú vas a poder volver a mirarme sin pensar en lo que hice. Pero necesito saber si al menos quieres intentarlo. No por obligación. No por los niños. Sino porque todavía queda algo entre nosotros. ¿Y tú? ¿De verdad quieres seguir conmigo? ¿O solo estás aferrándote a lo que queda porque no tienes otra salida? Quiero seguir contigo. No porque no tenga opciones. Quiero hacerlo porque todo esto me hizo ver que la relación que tenía contigo, incluso con sus altibajos, valía más que cualquier distracción temporal. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Me tomé unos segundos antes de responder. No puedo prometerte que esto va a volver a ser como antes. Y tampoco puedo decirte ahora mismo que te perdono. No es automático. No funciona así. Estoy lleno de rabia. Y esa rabia no se me va solo porque me digas que te arrepientes. Lo sé. No te estoy pidiendo que me perdones ahora. Solo que no cierres la puerta del todo. ¿Lo dejaste ya? Le pregunté, directo. Sí. Desde el día que te lo confesé no he vuelto a hablar con él. Ni lo haré. ¿Y si te busca? No me interesa. ¿Y si yo te digo que ya no quiero esto? No respondió al instante. Respiró profundo. Entonces lo aceptaré. Me iré de casa, no te pediré explicaciones delante de los niños, no te haré la vida imposible. Solo quiero que seas sincero con lo que sientes. Estoy confundido. Hay días en los que creo que podríamos superarlo. Y otros en los que solo quiero desaparecer. Pero lo que más me cuesta es mirarte y no imaginarte con él. No saber qué hiciste con él. No saber cómo me comparabas. No quiero hablar de eso si no lo pides. Pero si necesitas saberlo, te lo voy a decir. ¿Fue muchas veces? 5. ¿Siempre en su casa? No. También en el coche. Una vez en un hotel. Sentí una presión en el pecho, como si me hubieran empujado sin aviso. Cerré los ojos. La imagen me golpeaba sin permiso. Clara estaba allí, mirándome, esperando una reacción, pero no me moví. Gracias por no mentirme, dije, finalmente. Ella asintió, sin decir nada. No vamos a hablar de esto otra vez, continué. No quiero detalles. No quiero saber qué te decía ni cómo te tocaba. No quiero llevar esa basura en la cabeza. Ya bastante tengo con lo que me imaginé desde que sospechaba. Entiendo. Y no vamos a fingir que estamos bien. No voy a abrazarte esta noche. No voy a hacer como que esto es solo una etapa difícil. Vamos a vivir en la misma casa, por ahora, por los niños. Pero tú duermes en el cuarto de invitados. De acuerdo. No salgas con amigas durante un tiempo. No me pidas que confíe en ti tan rápido. Me vas a tener que demostrar todo otra vez. Y aún así, no sé si funcionará. Haré lo que sea. Nos quedamos en silencio unos minutos más. Ella se levantó y se fue al cuarto de invitados sin decir nada más. Yo apagué la luz del salón y me quedé sentado en la oscuridad un rato, sintiendo que algo había terminado, pero que otra cosa distinta, más difícil, apenas comenzaba. Las 2 semanas siguientes fueron una rutina tensa, mecánica, llena de pausas incómodas y frases cortas sobre horarios, cenas y quién llevaba a los niños a las extraescolares. Clara cumplió su palabra, dormía en el cuarto de invitados, no salía por las tardes y hacía todo lo posible por mantenerse discreta. No intentaba acercarse, no buscaba reconciliaciones forzadas, y si alguna vez sus ojos se encontraban con los míos por más de unos segundos, bajaba la mirada sin decir nada. Por mi parte, me limitaba a observar sin hablar demasiado. No estaba seguro de si la distancia me ayudaba a aclarar las cosas o si simplemente estaba dejando que el tiempo se llevara el poco afecto que me quedaba por ella.
Una noche, mientras cenábamos los cuatro en la mesa, mi hijo menor preguntó por qué mamá dormía en otro cuarto. Clara me miró, esperando que yo respondiera. Me limpié la boca con la servilleta y contesté con la verdad justa. Estamos pasando un momento difícil, pero seguimos siendo una familia. A veces los adultos también necesitan tiempo para pensar. Mis hijos no preguntaron más, pero sus miradas me dejaron claro que ya intuían que algo estaba roto. Esa noche, después de que se durmieran, Clara vino al salón donde yo estaba viendo un partido sin prestarle atención. Se quedó de pie al lado de la puerta. ¿Podemos hablar ahora? Apagué la televisión y esperé. Se sentó en el otro sofá, manteniendo la distancia. No vengo a pedirte que volvamos ni a que me perdones. Solo quiero que me digas si has tomado una decisión. No puedo seguir en este punto medio mucho más tiempo. Lo entiendo, te juro que lo entiendo, pero necesito saber si hay algo que salvar o si debo empezar a pensar en otra vida. Me quedé mirándola en silencio. No sentía rabia ya. Tampoco lástima. Solo una tristeza extraña, como cuando ves cerrar una puerta que ya sabías que no ibas a volver a cruzar. He pensado en todo. En lo que hiciste. En cómo me lo contaste. En cómo actuaste después. Y también he pensado en lo que perdimos. Lo que se rompió. Yo quería perdonarte, de verdad. Quería intentarlo. Pero me di cuenta de que no quiero vivir así. No quiero pasar los próximos meses midiendo cada gesto, analizando cada vez que llegas tarde o cuando dices que vas al supermercado. No quiero vivir con esa duda instalada, ni quiero que mis hijos crezcan viendo a dos adultos que solo se soportan porque tienen miedo al cambio. Ella no dijo nada. Tenía los ojos vidriosos, pero no lloraba. ¿Entonces es definitivo? Sí. Quiero que terminemos esto bien. Que hablemos con los niños juntos. Que les expliquemos que no es su culpa. Que vamos a seguir siendo sus padres. Pero no quiero seguir con este teatro. No te odio, Clara. Solo estoy cansado. Y merezco una vida sin este peso encima. Igual que tú. ¿Te vas a ir tú o quieres que me vaya? La casa está a nombre de los dos. Pero quiero que seas tú quien se quede aquí. Así los niños mantienen su entorno. Yo buscaré un piso cerca. Haré que todo sea lo menos traumático posible para ellos. Gracias por no hacerlo peor, dijo, tragando saliva. Por no arrastrarlo todo al barro. No se trata de hacer daño. Se trata de terminar algo que ya no se sostiene. No quiero arrastrar una relación muerta solo porque tuvimos buenos años. Lo bueno no compensa lo que vino después. ¿Crees que algún día me vas a perdonar de verdad? No lo sé. Pero aunque lo hiciera, no creo que pueda volver a confiar. Y sin eso, no hay nada. Nos quedamos ahí sentados, en silencio. Ella se levantó primero y se fue al cuarto. Yo fui a la cocina, saqué una cerveza de la nevera y me senté en la encimera. Sentí una paz que no esperaba. Triste, sí, pero en paz. Como si por fin hubiera dejado de nadar contracorriente. Al día siguiente, hablamos con los niños. Lloraron. Hicieron preguntas. Intentamos responder todo sin culpas ni versiones distorsionadas. Les prometimos que seguiríamos viéndonos todos juntos, que no cambiaría nuestro amor por ellos. Fue difícil, pero necesario. Un mes después, me mudé. Un piso pequeño, con una terraza que da a una calle ruidosa, pero con espacio para cuando los niños se queden conmigo los fines de semana. El primer sábado que vinieron, hicimos pizza casera y vimos una película. Se rieron. Yo también. Clara y yo seguimos hablando por temas prácticos. La tensión bajó. Lo nuestro ya no existe, pero quedó el respeto. Me preguntan si volvería a confiar en alguien.
No lo sé. Me preguntan si volvería a amar. Tampoco lo sé. Lo único que sé es que ahora duermo sin esperar una explicación. Y eso, por ahora, me basta.